Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Nuestros invitados, Santiago Guarderas, Ramiro García y Juan Carlos Solines, en orden de llegada. ¿Cómo están, caballeros? Los tres, por magnífica coincidencia, son hombres de derecho, son juristas prestigiosos y experimentados. Quisiéramos una primera opinión respecto a lo que ha elaborado Jorge Zavala Egas con gran atino, salvo algunos ámbitos donde ustedes discrepen por los resultados. Voy con usted, asimismo, en orden de llegada, Santiago Guarderas. Y muchas gracias, Gonzalo. Un saludo a mis compañeros de mesa, Juan Carlos y Ramiro, y a la ciudadanía. Bueno, yo comparto mucho de lo que acaba de señalar el doctor Jorge Zavala Egas, fundamentalmente en que creo que es reconfortante para toda la ciudadanía conocer que se hizo justicia con el Martín Pallares. Indudablemente, nadie que conoce derecho puede considerar que ha habido una injuria o algún atentado contra la honra, dado que quien lee, que no necesita ser abogado, encuentra que en ese artículo únicamente lo que se presentaba era un escenario inverosímil. Sin embargo, que Jorge Zavala habla de cierta independencia, a mí me quedan muchas dudas, Gonzalo. Y quiero decirle lo siguiente. Hace pocos días, la Corte Provincial acaba de confirmar el fallo en contra de Diario La Hora, en la acción de protección. Un fallo asimismo rapidísimo, Gonzalo, que no ha habido posibilidad de comentar. La Corte Provincial, integrada por la doctora Carrión, la doctora Gabriela Mier y el doctor Arriaga, es el doctor García. ¿Recuerda el apellido? Fernando Arrieda, ¿no? Bueno, de la sala laboral. Pusieron en conocimiento de la bondad del juez de llamarnos a esclarecer el apellido. Pusieron en conocimiento la recepción, Arrieta. Pusieron en conocimiento la recepción del proceso. Sí. Inmediatamente se solicitó, Gonzalo, que se convoque a una audiencia pública en función de las garantías del debido proceso y porque los jueces tenían que aplicar la Constitución. Revocaron al día siguiente y el viernes anterior rechazaron la demanda de acción de protección en menos de una semana, Gonzalo. Para que usted vea que lo que quiero decirle es que esto de la independencia de la justicia realmente a mí me quedan muchas dudas. Creo que está totalmente secuestrada y habría que ver. Esperemos que cuando apelen, porque ya se ha anunciado que probablemente van a apelar, si el juez superior va a ratificar la inocencia. Todo esto es unas jugadas que, como ellos tienen el maneje de la justicia, dan sus momentos, toman en cuenta sus posiciones. ¿De qué es entonces escéptico el doctor Guarderas? De la justicia. Yo realmente no creo que hay un todavía golpe de timón en este momento. En este momento creo que todavía no, pese a que parecería ser que el presidente Moreno ha llamado a la independencia de funciones. Me parece que lamentablemente... ¿A quién están obedeciendo los jueces guacharacos? Definitiva, todavía. Todavía yo creo que Correa tiene el manejo. No se olvide que todavía está en la presidencia del Consejo de la Judicatura Gustavo Yalgui y toda la estructura que tiene el presidente Correa, y por consiguiente depende definitivamente del expresidente la justicia. Esperemos que se vaya liberando, efectivamente, se vaya liberando. Y la otra cosa que me parece... Perdone, a esa estructura no hay cómo alzarle los hombros. No hay cómo alzarle absolutamente nada. Le vuelvo a decir, hubiese sido escandaloso que el juez de contravenciones el día de ayer condena a Martín Pallares, lo cual hubiese sido un escándalo demasiado grande. Pero
era muy evidente, ya era irse contra la razón, y por eso me parece que tomó la decisión acertada. Pero mi escepticismo, todavía yo no creo que el tema está concluido. Veamos qué es lo que ocurre. Ayer mismo, dentro de la evacuación del procedimiento, el doctor Albán se quejaba de muchas cosas que estaban ocurriendo en el interior. Por ejemplo, el que se dio paso a un testimonio, pese a que ya había precluido el tema de la prueba, a que se estaban conociendo informes y peritajes que no se habían puesto en conocimiento de las partes previamente. Es decir, aquí hay la buena voluntad midiendo políticamente, y por eso mi escepticismo. Buenos días, Gonzalo. Buen día, Santiago, Juan Carlos, Martín. Y a ver, yo en esto creo que voy a discrepar un poco con mi querido amigo Jorge Zavala. Yo creo que un caso no nos puede demostrar de ninguna manera que tengamos ya una independencia de la justicia de ninguna forma. Yo creo que el caso de Martín Pallares era grotesco. Realmente habría sido una vergüenza que se llegue a una condena. Pero por otro lado, quienes estamos en el día a día del litigio, vemos que las estructuras judiciales están intactas. ¿A favor de qué causa? El control judicial que ejerce... ¿A favor de qué causa? Esto es muy importante, claro, porque... El control judicial que ejerce el presidente Correa está intacto. Mientras tengamos el Consejo de la Judicatura que tenemos, mientras tengamos... esa justicia no la maneja ni en mínima proporción el actual presidente de la República. Pero ni de broma. Es decir, el poder de Correa no radica... justicia puede mantener dueño propio cuando ya está despojado del poder? Bueno, ya sucedió, eso no entendemos. Recordemos que en la década... Los ignoros. Recordemos que a finales de la década de los 80, inicios de los 90, el expresidente Febres Cordero controlaba un buen segmento de la administración de justicia, ya no siendo presidente. Y es más, desde la alcaldía de Guayaquil se controlaba muchos de los segmentos de la administración de justicia. Hoy ese control es mucho más férreo, mucho más fuerte, porque en ese momento pues digamos que había un control distritalizado, había un control segmentado. Ahora no, ahora es un control total. Y por eso vemos que las sentencias de ínfimo nivel jurídico y ético se siguen produciendo en todo el país. Entonces no podemos hablar de que ya tenemos una nueva justicia o de que ayer hemos inaugurado una nueva etapa que soplan. No, eso no es así. ¿Dónde se quedan los vientos? Vea, que no le hayan dado gusto al último capricho del expresidente, eso es una cosa, y me parece muy importante. Mi felicitación. Pero es pasajera. Mi felicitación además al equipo de abogados de Martín, Farid Simón, Juan Pablo Albán. Sí. Queridos amigos, compañeros además del Colegio de Abogados de Pichincha, Farid es nuestro presidente del Tribunal de Honor. Eso es una cosa, pero de ahí a pensar que tenemos una estructura, ya que la Administración de Justicia a partir de ayer inaugura una nueva etapa, yo creo que eso es totalmente incorrecto. O sea, se sigue manteniendo el control político de las decisiones judiciales. ¿Qué se requiere? Hay que coger y expulsar del país a todos los jueces, cancelarles, meterles a la cárcel. Cuando hablamos de los jueces... Hay pruebas fehacientes y evidentes antecedentes, quiero decir, pecaminosos, por cierto, pero muy alineados con el sector del poder político. Pero miles, es decir, a ver, o sea, sentencias equivocadas, sentencias antiéticas, sentencias contra derecho, las tenemos todos los días y en cantidades. Ya. Y en eso yo creo que acá estamos tres abogados eso no se puede. Que litigamos todo el tiempo y que cuántas veces hemos conversado, pero o sea, eso no se puede combatir. Indignados. Sí. O sea, yo me recuerdo, Juan Carlos me llamaba hace unos 4 meses indignado y decía, ¿qué hacemos con...? Porque acaban de emitir una sentencia que en verdad era una locura. Entonces, a ver, eso no ha cambiado. Pero ojo, no es un problema de jueces en específico, porque de lo contrario caeríamos en el mismo error
que se ha caído siempre, de pensar que es una cuestión de nombres. Entonces, saquemos a A para poner a B. Sí. Y la cosa sigue tal cual. Es un problema sistémico, es un problema estructural. Tenemos un problema estructural de justicia. Donde, a ver, primero... Pero también Gonzalo, hay que tomar en cuenta el Kaiser que maneja ese sistema. Por supuesto. O sea, sin la estructura superior que maneja administrativa y disciplinaria, sobre todo disciplinariamente, porque a través del control disciplinario es que se ha llegado a controlar totalmente el sentido de las decisiones judiciales. Porque los jueces saben perfectamente que si se desvían 1 milímetro de los dictados de arriba, administrativos, pero es que además, o sea, ya hasta han perdido la vergüenza. Sabemos que, por ejemplo, por el lado del Consejo de la Judicatura se ofrecen prisiones preventivas, se ofrecen procesamientos, se ofrecen condenas. O sea, en el caso, por ejemplo, de este señor en Guayaquil, como ofertas comerciales, al que se le acusó de matar a sus 2 hijos. Como ofertas comerciales. El director del Consejo de la Judicatura de Guayaquil decía, vamos a procesar y vamos a condenar. Pero si usted no es el juez, carajo, por lo menos empiece a investigar. O sea, esto es terrible. Pero además eso se presta también mucho a corrupción. Porque el momento en que uno controla... Eso lo estoy preguntando. Exacto, por eso lo digo. ¿Qué es a ver, cosa? Ojo, cuando uno controla políticamente la administración de justicia, uno puede vender fallos también. Es decir, eso se presta muchísimo para estructuras de corrupción que existen todavía en el país. Y no solamente que existen, que se han profundizado, que se han arraigado. Entonces, claro, si usted sabe que no tiene que litigar en derecho, sino que tiene que hablar con el dueño del poder, entonces, obviamente, eso se presta para estructuras de corrupción. Que nos digan, pues, por ejemplo, por qué tienen procesados penalmente a exfuncionarios del Consejo de la Judicatura, al doctor Zavala, por ejemplo. Uh-huh. Me parece que era director ejecutivo del Consejo de la Judicatura, está procesado penalmente. Y es más, varios exfuncionarios están con serias sospechas de actos de corrupción. Por favor, que eso lo evidencien. O sea, tenemos ahorita la peor administración de justicia de nuestra historia, al menos desde el regreso a la democracia. Yo creo que desde el 79 acá, tenemos la peor administración de justicia. Un punto de orden. No importa que en Carondelet esté otro mandatario elegido por la población. El poder está en la justicia. ¿Qué hacemos el resto de ecuatorianos frente a estos jueces vendidos? No tengo de otra manera. Con todo el respeto a determinados magistrados que merecen el respeto de todos, pero la mayor parte funcionan como estamentos de alquiler y presionados por las circunstancias políticas más que por las razones jurídicas, legales y de apego a las leyes y a los reglamentos. ¿O no es así? Esta es la queja que elabora no solamente los abogados litigantes, sino el resto de ciudadanos que son víctimas de decisiones judiciales injustas, inequitativas, escandalosamente increíbles, por ponerlo esa adjetivización. ¿Qué dice Juan Carlos Solínez, perdón? Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo a la audiencia de EXA y a mis contertulios Ramiro García y Santiago Guarderas. El día de ayer, Martín Pallares simbolizaba a la libertad de expresión tan vapuleada, tan venida menos en el Ecuador, tan irrespetada. Y por eso es que el caso de él, más allá de lo burdo de la querella, el caso de él representaba algo muy importante para los ecuatorianos, era un símbolo. Y creo que estoy de acuerdo, no se trata aquí de agradecer ni de felicitar a la jueza ni al presidente Moreno, porque el que funcionen las instituciones y el que haya independencia de poderes debería ser lo normal, ¿no? Sí debemos saludar y reconocer la actitud de la jueza, que falló en derecho, porque eso ya es una situación cada vez más escasa en nuestro país. Entonces, el solo hecho de que la jueza haya tenido el coraje, la decencia, la profesionalidad de fallar en derecho frente a una pretensión jurídica burda del expresidente Correa, creo que hay que saludar. Y nos da la medida de que ya no se está ejerciendo, al menos en este caso que tenía un interés directo al expresidente Correa,
no se está ejerciendo ese burdo control que se venía ejerciendo en el país hasta hace poco. Ahora bien, estoy de acuerdo con Ramiro, es decir, el fallo del día de ayer, diríamos que significa o viene a ser un tercio de la ecuación. Un tercio de la ecuación, así que antes de emocionarnos demasiado, debemos esperar a ver qué pasa con los otros 2 tercios. Siendo el 1, las consecuencias que traiga para la jueza que falló en ese sentido, porque ya conocemos de muchos casos en donde jueces honorables, que sí los hay, han fallado en derecho, pero lamentablemente han sido en circunstancias contrarias a los intereses del gobierno o de funcionarios específicos del gobierno. Y claro, el caso que nos ocupa desde esta víspera, mil perdones por interrumpirle, pero aclarémosle a mi compañero periodista que debe estar en guardia, y sus abogados cosa igual. No deben estar celebrando una victoria. Así es. Porque las cosas que pueden venir después van a ser mucho más complicadas. Entonces, ¿qué le aconseja a usted este momento a Martín Pallares, que está escuchándonos? Si es que está en la línea todavía, le mando un afectuoso saludo a Martín, a mi buen amigo, y reconozco pues su valentía, porque ha sido uno de los periodistas que, a pesar del hostigamiento y de la persecución permanente sin cuartel que dio el expresidente Correa y su gobierno a la prensa libre y a los periodistas libres, él se ha mantenido en una línea crítica, de mucha altura, pero crítica, y creo que eso hay que reconocer por el valor que implica mantener una posición así en un régimen con el que vivimos los últimos 10 años. Así que mi saludo a Martín. Pero decía, el fallo de ayer es solamente un tercio de la ecuación. Los otros 2 tercios vendrán primero viendo qué le sucede a la jueza que falló en ese sentido. Porque ya tenemos muchos casos, y Ramiro los ha relatado y los conoce más de cerca, muchos casos de jueces destituidos de las peores maneras además, ¿no? Cual si fueran delincuentes, porque han emitido fallos que han sido del desagrado del poder. Y la otra parte de la ecuación es qué va a pasar con el Tribunal de Alzada. Es decir, cuando esto se apele, vamos a ver si es que no se le da la vuelta, como ha habido muchos casos en donde en derecho se logran ciertas victorias en primera instancia y en segunda instancia simplemente se hace tabla rasa de los criterios jurídicos emitidos en la primera instancia. Entonces, digamos que es muy temprano para regocijarnos, sin embargo hay que saludar la decisión de la jueza en el caso de Martín Pallares del día de ayer. Respecto a la justicia ya en términos macro, yo estoy de acuerdo. Sí, hay que reconocer que la infraestructura de la justicia todavía está por verse a qué costos y bajo qué esquemas de contratación, porque donde uno topa sale pus en el gobierno pasado, y creo que el caso de Brecht y el caso de la red de corrupción petrolera solamente son casos que por fuera se descubrieron, se destaparon y que tuvieron que actuar aquí localmente. Pero yo creo que eso se da en todos los ámbitos de la contratación pública de los últimos 10 años. Yo creo que no hay ningún sector que se salve de los esquemas y de las mafias de corrupción de la Revolución Ciudadana de los últimos 10 años. Lo que pasa es que poco a poco iremos descubriendo. En el caso de la justicia, adquisiciones cuantiosas, inversiones cuantiosas, uno ve a la infraestructura remozada, ve los salones de audiencias remozados, hay unos complejos judiciales, igualmente la oralidad que trajo consigo el COGEP, agilizado definitivamente los tiempos dentro de la justicia, pero en realidad la justicia hay que medirla por la calidad de los fallos. ¿Ya? La calidad de los fallos son los que determinan en última instancia el estado de la justicia en el Ecuador. Y los fallos, como han dicho aquí tanto Santiago como Ramiro, los fallos son realmente escandalosos. Es decir, el nivel académico, profesional de una gran mayoría de jueces es muchas veces penoso. Es muchas veces penoso. Entonces, ¿cuál es su recomendación? Claro, es delicado para ustedes. Me reservo más bien esta interrogante, interrumpiéndole brevemente antes de que concluya su pensamiento evaluatorio general, pidiéndole al doctor García
y pidiéndole al doctor Guarderas que se sirvan puntualizar, pero así, específicamente, cuál es la sugerencia matriz de recambio conceptual, argumental más que todo, que debe exhibir en una segurísima apelación el colectivo de abogados a quienes hemos aplaudido esta mañana y que defienden a Martín Pallares. Y al terminar mi intervención, justamente voy a dar contestación a esa última inquietud que usted plantea, Gonzalo, pero simplemente para concluir la idea, entonces creo que el estado de la justicia es de los más deplorables que hemos vivido, al menos de que yo recuerde en mi ejercicio profesional en la actualidad, más allá del remozamiento de la infraestructura, más allá de la oralidad que trajo el COGEP. Yo creo que es uno de los momentos más oscuros de la justicia ecuatoriana es lamentable que Gustavo Yal... Increíble que sea personificado ese obscurantismo por Gustavo Yal, ¿no? Que Gustavo Yal, en el que creíamos todo el mundo. Que trabajó tanto tiempo en la justicia. Y le ayudamos. Se haya ¿El hombre se politizó? Sí, haya plegado a un esquema y a un modelo autoritario, controlador, porque ha habido un control vertical, y estoy de acuerdo. No es que la justicia antes era pura y diáfana. La justicia siempre ha tenido injerencia política, pero incluso en la época en la que los partidos sugerían nombres para los repartos de las cortes que se llamaban, ¿no? Hasta los partidos populistas de más poca consistencia ideológica solían presentar gente prestante o juristas, ¿no? Habían juristas de ámbitos desde la extrema izquierda, como doctor Juan Isaac Lobato, ¿no? hasta la derecha, ¿no? De gente como el doctor Gonzalo Zambrano Palacios. Pero peleaban con las leyes. Pero eran juristas, eran gente prestante, era gente reconocida, era gente valorada. Y yo creo que mientras no se recupere ese nivel, esa meritocracia verdadera en la selección de jueces a todo nivel, no solamente a nivel de Corte Nacional, sino a todo nivel, mientras no se transparente la forma como se designa, mientras no haya una politización y sobre todo, mientras no sea un solo partido quien controla, porque antes habían los partidos políticos que tenían cuotas de poder, pero no significaba necesariamente que esos jueces eran títeres de esos partidos políticos, ¿no? Podían estar allegados un Ernesto Albán, un Santiago Andrade, pueden ser allegados a la ADP, a la Democracia Popular, pero no es que los líderes de la ADP les ordenaban. O un doctor Hurtado. Exacto, ¿no? Entonces, Raúl Hurtado. Entonces, no era que se les llamaba y se les decía cómo tenían que fallar o se les coercionaba. Era gente prestante. Ahora es un poder vertical, un control vertical que se ejercía desde la presidencia de la República, ¿no? A todos. ¿Y cómo se contraataca esa realidad? Yo creo que reinstitucionalizando el país, que es la gran tarea que tiene, aparte de este proceso de conciliación nacional que iniciaron. Para el equipo de abogados. Hoy por hoy, por ejemplo, ser juez es casi un demérito, ¿no? O sea, ya dentro del gremio de es abogados, un demérito. Dentro del gremio de abogados está muy mal conceptualizado el cargo. ¿Usted no quisiera ser juez? Esto no, de ninguna manera. Y en esta estructura, pero ni de broma. Yo fui juez entre 2009 y 2010 y cuando ya vi que esto se venía, pues presenté mi renuncia, pero ni de chiste. Y si le formula al doctor Guarderas un petitorio de esa naturaleza, el señor doctor Yal, ¿qué le diría? Que le agradezco mucho, definitivamente, pero que yo creo que aceptaría siempre y cuando se cambie la estructura, porque yo creo que ninguno de los que están Pero aquí para cambiar presentes, esa estructura tendría que renunciar el doctor Yal, porque él es el papa, digamos, de esto que dicen ustedes mire, mismos. Gonzalo, yo creo que las personas pueden hacer mucho y Gustavo Yal tuvo la oportunidad histórica sin que tenga usted. Pero todos tenemos la oportunidad histórica de rectificar también. Bueno, si es que lo quiere hacer, perfecto, que deje claro, porque lo que estamos clamando los ciudadanos es una justicia independiente, una estructura. Y aquí, mire, Gonzalo, lo más importante es lo que decía Juan Carlos Solís. Sí, claro que todos estamos contentos con una infraestructura que ha mejorado, que da una mejor posibilidad de que los ciudadanos puedan ser atendidos en oficinas que son de calidad, que indudablemente con todos los problemas que tiene el Código General de Procesos ha cambiado el sistema en materia no penal, el COIP, con todos los problemas que tiene igualmente son cambios profundos, pero
realmente la justicia se mide por la calidad de los fallos, por la independencia de los jueces, por la honorabilidad. El juez se gana el respeto de los ciudadanos cuando emite fallos ajustados a derecho, cuando realmente imparte justicia. Lo más importante dentro del aparato estatal es que se haga efectivo el derecho de los ciudadanos. Todo lo demás es material, es instrumento, pero lo que estamos clamando es justicia. Y en eso lamentablemente ha fallado Gustavo Zar, porque pudo haber hecho ese cambio de tener hombres probos que impartan justicia. Lamentablemente ahora vemos que hay ciertos, no podemos generalizar. Este mismo porque hay panel muy honorables. podría colaborar con la intencionalidad sana de la emisora, aceptando una plática esclarecedora de YAL con ustedes. Claro, pero mire, por supuesto, obviamente hay total apertura. Doctor, ¿ya qué espera? Lo único que le estoy queriendo decir, yo ya le he escuchado a Gustavo Zar. Él nos va a traer cifras en que va a decir que ha aumentado los juzgados, que ha aumentado el número de jueces, que ha cambiado la infraestructura. Que son todos los muebles ATU. Todo es una situación de, obviamente, la cáscara. El fondo es la calidad de los fallos. Claro. Lo único que es ese es el fondo. Es lo que le estamos Porque reclamando. mire, en las evaluaciones usted encuentra que se han resuelto una cantidad increíble lo del de doctor causas. YAL. Pero yo Él no tenía un futuro político, pero importante. Qué pena.